Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez, saludos desde EALDE Business School. Hoy tenemos la presencia de un experto, Sergi Simón, que es director ASG en Alba Consultores y además es compañero, amigo, porque es coordinador de los programas de sostenibilidad aquí en EALDE Business School. Hoy vamos a hablar de los cambios que está suponiendo la sostenibilidad y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo está afectando esto al empleado y a la estructura profesional en una empresa? Pues muy buenas, José, en primer lugar. Yo diría que de forma radical. Es decir, la sostenibilidad hasta hace relativamente poco era un campo para técnicos, biólogos, físicos, geólogos, gente que se movía entre ríos y aguas y contaminación. Ahora la sostenibilidad forma parte del core business de las empresas. Es decir, ser sostenible es garantizar la supervivencia de una empresa. Entonces, bueno, es un reto al que nos enfrentamos en este sentido. ¿Y a qué factores se cree o crees tú que se debe esta escasez de talento? A ver, el tema está en lo que te digo. O sea, normalmente la sostenibilidad en términos de protección ambiental era un campo reservado a técnicos y un campo muy movido por el cumplimiento de la normativa de la protección ambiental. Ujú. Pero hoy en día la sostenibilidad es un cambio que ha escalado de la parte de cumplimiento a la parte de estrategia, de negocio. La sostenibilidad impregna consejos de administración y comités de dirección a los que asisto normalmente. Ujú. Yo antes hablaba con el técnico del ayuntamiento, hablo ahora con comités de dirección y con CEOs de grandes empresas. Ujú. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente que se ha movido en el mundo del negocio, de la estrategia, del futuro de la empresa, no tenía este conocimiento técnico. Y la gente que tenía el conocimiento técnico de lo que es una contaminación, unas emisiones, etcétera, no tiene el conocimiento de la estrategia empresarial y el negocio. Claro, Son dos mundos que han vivido separados y que ahora tienen que encontrarse. súper interesante porque además ahora las empresas buscan mucho tender y trabajar sobre sostenibilidad y se encuentran con una escasez que imagino que será un problema en ese desarrollo. Totalmente. Y es una escasez que se debe a dos motivos, lo que te digo. Primero, que la gente que está muy preparada y que tiene un gran conocimiento del negocio y de cuestiones, digamos, más estratégico-financieras, CAPEX, OPEX y EBITDAs y demás, no tiene esos conocimientos técnicos de que son dioxinas, de que son toneladas equivalentes, etcétera. Y quien tiene los conocimientos técnicos puros, no le hables de un CAPEX y de un OPEX y Claro. de un EBITDA o de gastar los productos, porque no. Entonces es súper interesante el momento en el que nos encontramos. Hay que balancear, hay que preparar a la gente de negocio con cuestiones técnicas ambientales y preparar a técnicos ambientales en cuestiones de negocio. Tienen que acercarse al Ujú. mundo de la estrategia y del negocio. Y hemos hablado de empresas, pero ¿podemos hablar de algún sector que esté siendo más afectado que otro en este tema? Totalmente. Mira, piensa que la industria manufacturera, la gran contaminadora de toda la vida, ya viene trabajando y viene teniendo, pues bueno, sus técnicos para minimizar esas emisiones, esos vertidos, etcétera. Pero quien nunca se había enfrentado a esto de forma tan radical, diría yo ahora, crítica como ahora, es el sector financiero. Yo Ujú. creo que el sector financiero es el primero que está experimentando esta escasez de talento, o la empresa pública en algunos casos, es decir, sectores que se mueven con el rendimiento de otras empresas y que tienen que conocer cómo este nuevo cambio de contexto, de paradigma, Ujú. puede afectar a su futura supervivencia. Entonces, Claro. no se trata de movernos con los parámetros tradicionales de riesgo financiero, dependiendo de tus ventas, de tus gastos, de tu solvencia, te dejo o no te dejo dinero. Ahora tengo que intuir si vas a sobrevivir en un entorno de movilidad sostenible, de vacaciones de otro estilo, de no poder emitir o no poder realizar determinados viajes en avión, etcétera. Eso va a condicionar mucho la forma de trabajar. Me gusta mucho porque siempre que estamos hablando utilizas el concepto de cambios. Y la siguiente pregunta que me viene a la cabeza es, ¿qué cambios esperas tú como profesional en el mercado laboral debido a que obviamente cada vez más empresas van a tender a la excelencia en sostenibilidad? Perfecta la pregunta ideal. Cuando hablo de cambio y a veces me dicen, mira, por ejemplo, el cambio climático está tan de moda en la sostenibilidad. ¿Cuáles son los riesgos climáticos? Me preguntan muchas veces. Digo, no, no, sí, olvidémonos. Los riesgos son los de toda la vida. Tú tienes un riesgo de mercado, un riesgo de crédito. Lo que provoca el cambio climático es que la frecuencia y la severidad con la que tú vas a dejar de pagar o no pagar va a ser diferente. Ujú. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que yo soy una empresa que fabrica catalizadores diésel para vehículos diésel. Y que evidentemente, pues esa es mi unidad, trabajo para 5 o 6 marcas mundiales en Europa, es tremendo. Y en el 2045 el diésel se va a prohibir en Europa. No se van a poder fabricar más coches diésel.
Volkswagen, Renault, etcétera, tienen capacidad, tienen músculo financiero para transformarse. Pero yo, como mediana empresa que solo trabajo de eso, voy a dejar de servir, se van a dejar de demandar mis servicios. Entonces, la banca ahora mismo está anticipándose y el inversor está diciendo, bueno, a este señor igual le quedan 5 años de vida. Ujú. Este tipo de empresas son las que se enfrentan al reto de transformarse. Es decir, bueno, ¿cómo empiezo yo a diversificar? ¿Cómo me transformo para producir componentes que se van a necesitar en coches no diésel? Claro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Repsol, bueno, pongamos un ejemplo, pongamos con nombre y apellidos. Es petrolera, pero hoy en día el 40% de su volumen de negocio es de renovables. ¿Por qué? Pues bueno, pues tiene capacidad. ¿Qué nos dedicamos? ¿A construir molinos? Molinos, no se hable Ujú. más. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en esta mediana empresa que va a tener que pensar en en términos de supervivencia. Sí. Qué bueno. Pues Sergi Simón es coordinador en los programas de gestión y sostenibilidad de Enealde Business School. Obviamente, en Enealde formamos talento, ayudamos a las empresas a desarrollar el talento de su equipo, de sus empleados, de su staff. ¿Cómo crees que las empresas pueden fomentar este desarrollo profesional para que el empleado, ese miembro del equipo, sea un elemento diferencial que les ayude a alcanzar esa excelencia en sostenibilidad? Excelente. Mira, en EALDE cuando nos planteamos lanzar estos programas, pensamos en los diferentes perfiles. Es decir, yo tengo que formar a gente con un muy buen perfil de negocio en temas ambientales y sociales y tengo que formar a técnicos ambientales y sociales en modelo de negocio. Entonces, nuestros programas se han diseñado para poder formar a los dos perfiles y que lleguen a un punto de encuentro. No tenemos que conseguir que nuestro director de sostenibilidad en un banco sea un técnico ambiental experto en contaminación de suelos, pero sí tenemos que conseguir que sea capaz de entender lo que le dice el experto en contaminación Claro. de suelos. Y el experto en contaminación de suelos no tiene que entender un balance entero, pero sí tiene que saber que sus resultados tienen una repercusión en la planificación financiera de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, en EALDE estamos diseñando esto para facilitar a que las empresas identifiquen estas necesidades y digan, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo un staff de negocio que tiene que entender conceptos que antes no le llegaban, que no Ujú. tenían incidencia financiera, y tengo un staff técnico que antes solo reportaba a la administración, que va a tener que reportar a los comités de riesgos y dirección en un lenguaje que se entienda a nivel de negocio. Con lo cual tenemos que ponernos ya a aprender de conceptos, de estrategias, de factores. ¿Eso tú crees que va a ser desencadenante? Inapelable. Hoy LinkedIn es una locura de demanda de puestos con este tipo de perfiles que no hay. El mercado no los tiene. Claro. Y no los tiene ¿por qué? Porque no eran necesarios. Eran dos mundos separados, digamos que no estaban conectados entre ellos. Ahora están obligados a hablarse entre ellos. Lo que ofrecemos desde ALDE es esta escuela de idiomas, ¿no? De inglés, castellano, castellano, inglés. Se trata de que habléis entre vosotros, no de que los dos seáis nativos. Total. Pues Sergi, vamos a seguir hablando contigo sobre sostenibilidad. Será en vídeos más adelante, en futuro seguiremos desvelando nuevos vídeos y vosotros muy atentos a todas las redes sociales de ALDE Business School porque tenemos mucho contenido muy interesante, muy interesante.